¿Te sientes culpable cuando comes, duermes o simplemente porque realizas alguna actividad que te provoca placer? La culpa no es más que ese sentimiento que hace que nos demos cuenta de que hicimos algo mal a nuestros ojos o a la vista de los demás. Pero, ¿te has preguntado por qué la culpa nos persigue y no nos permite sentir placer? Quédate en Diálogos en Confianza, que hoy daremos respuesta a todas las interrogantes sobre culpas y placeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y como siempre me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio de Diálogos en Confianza. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de algo que seguramente en algún momento a usted le ha pasado. Por omisión o porque hizo algo, porque así somos de culpígenos. De repente nos entra la culpa porque hicimos algo que no deberíamos de haber hecho o creemos haber hecho algo que no debimos haber hecho o simplemente porque cuando pudimos hacer algo no hicimos nada. El caso es que la culpa nos acompaña a todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de eso porque además es una de las emociones más destructivas que podemos tener los seres humanos. Quédese con nosotros y participe. Y me da mucho gusto saludar como siempre a Óscar Virués. Óscar, muy buenos días. Igualmente, es un placer como siempre estar aquí en Diálogos en Confianza, Marisa. Me da mucho gusto saludarte y darle los buenos días también a todas nuestras amigas y amigos. Así es, y bueno, ¿qué te parece si empezamos precisamente con un sondeo que hicimos en la calle, porque salimos a preguntarle a las personas qué es exactamente aquello que los hace sentir culpables? Veamos. Bueno, sí la comida un poco porque pues a lo mejor luego abusamos y por eso tenemos un poco de exceso de peso, ¿no? Mentir. Ser envidiosa a veces. A veces el de que se me pasan las copas también me hace sentir culpable. Excederme de un placer, ¿no? Saber que lo que estoy haciendo, aunque me cause placer, esté mal, ¿no? Cuando como en exceso carnitas, cuando como en exceso quesadillas. En algún tiempo tuve culpas. He estado trabajando y pensando y leyendo y trabajando sobre esas culpas, ¿no? Pero de alguna manera uno toma decisiones en su vida, a veces equivocadas, a veces acertadas, y pienso que aún en las equivocadas, pues tiene que sacarse lo mejor de la experiencia y olvidar todo lo que pasó. Ningún placer puede venir de la mano de la culpa porque el placer nace del deseo y el deseo nace de tus convicciones más profundas. No hay placer con culpa. La bebida a veces, porque creo que no la tomo con precaución. La comida, pues no, porque creo que cuido mi alimentación. El sexo, pues no, porque si yo quiero a la persona, pues no va a haber ninguna culpa. Lo voy a hacer con ese placer. Fíjese, y además ligamos este tema de la culpa con el placer porque justamente tiene que ver con eso. Uno de los grandes factores que nos hacen sentir culpables es todo lo que tiene que ver con el placer. Pero ¿por qué nos pasa eso? Es lo que vamos a ver con nuestros especialistas el día de hoy. Y bueno, pues aprender un poquito a manejar esas culpas o a saber qué se hace con ellas, pero vivir sintiéndose culpable. Y mire que hay gente que se siente culpable todos los días de todo. Y vivir así es un verdadero infierno. Fíjate que yo, a propósito de ello, a propósito del tema, regresando de estas maravillosas vacaciones, siento un placer de estar nuevamente aquí en Diálogos en Confianza y culpa de haber faltado tantos días. ¿Ya ves? Ahí está mezclada las dos cosas, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, pues vamos a presentar a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Enrique Sánchez Lores. Él es psicoanalista. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí nuevamente. Está con nosotros Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Así dije bien? Meijueiro. Nunca lo diremos bien. Nunca lo digo bien. Sí. Es difícil. Psicólogo social de la UAM Xochimilco y director de Oikos Centro Integral. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Y nos acompaña, ya como siempre, y usted ya la conoce, no tengo ni que presentarla, pero es una querida amiga, compañera de muchos años de Diálogos en Confianza y además una psicoterapeuta sexual, la verdad, con muchísima experiencia de muchos años, Silvia Cobian. Muchas gracias, Marisa. No, gracias, Silvia. Gracias, es un con gusto gustazo estar tenerte aquí. Y es más, fíjate,
las mujeres primero, entonces vamos a empezar contigo. Y cuéntanos cuáles son tus culpas. Ah, yo pensé que iba a hablar de otra cosa. Pues fíjate, para ponerle como pimienta al programa. Pero está interesante tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque a través de los años yo he trabajado con muchos tipos de abordajes con respecto a la emoción en mí misma, desde luego. Y yo te diría que a estas alturas es muy difícil que yo sienta culpa. De verdad. Muy difícil, y más bien lo que siento es una gran conciencia de lo que hago o lo que no hago. Pero creo que uno de los grandes problemas con la culpa es traer un deber ser gigantesco encima. Sí. Uno, el que ya viene como bloque en la sociedad en la que nacemos y que desde luego está influenciado terriblemente por la tradición judio-cristiana. Y otro, el que yo me voy haciendo también en esta cultura de consumo, de imagen, de metas, de perfección, de corretearnos, donde son unas exigencias que finalmente la culpa tiene que ver con que no cumplo con todas esas exigencias. Sí. Pero cuando vas como quitándole fuerza a todas esas cosas, lo que va quedando, si haces un trabajo en serio contigo, es la conciencia de qué quiero para mí y qué no quiero para mí y qué quiero para los demás. La mejor descripción que he escuchado, por ejemplo, de lo que es el mal fue en un libro, el más antiguo, hebreo, que dice dejar de ser tú mismo. Y lo que hacemos con el deber ser de entrada, y lo vamos a ir desglosando, es dejar de ser nosotros mismos y perseguirnos para hacer otra cosa. Y luego nos damos unas madrizas a través de distintas situaciones, porque ahí está la culpa. No debí, no soy. Pero bueno, de eso yo creo que vamos a irlo desglosando. No, sí, por eso digo que va a estar súper interesante, porque pues es algo que todos sentimos. Sí. Unos lo manejan mejor que otros, pero todos nos sentimos incómodos a veces con nosotros mismos por haber hecho o por haber dejado de ni hacer. cuenta nos damos que nos sentimos culpables. Así es. Pero bueno, si pudiéramos empezar un poco como a definir qué es la culpa y además de dónde viene, o sea, es algo que ya trae uno así como que en algún tipo de neurona, en alguna cosa, porque o es algo que aprendes, que se aprende después en la vida. Háblame de eso. Yo lo pondría como el vínculo con tus papás durante la primera infancia, ¿no? Con intención o sin intención, la culpa es como esta sensación aprendida de que un ser amado se va a enojar o lo decepcionas o te deja de amar. No sé si tenga una correlación orgánica neuronal. Sé, por ejemplo, que hay algunos tipos de patologías en donde las personas no sienten culpa en lo absoluto, ¿no? Como por ejemplo en la psicopatía, por ejemplo, ¿no? En la psicopatía. Pero de que es una sensación de que desde mi punto de vista está traída desde la primera infancia, claro, si no te comes, por poner un ejemplo muy bobo si quieres, si no te comes toda la comida es que no me quieres. Y entonces ya viene este asunto de, no, pero es que sí te quiero, ¿no? Así que, lo que no quiero es la comida. Claro, lo que no quiero es la sopita. ¿no? O si me haces, por ejemplo, hablaba Silvia del deber ser. Deber ser, ¿por qué debo ser? No como yo soy, sino como alguien más me dice. Okay, ¿y ese alguien más quién es? Comúnmente, las figuras de autoridad de nuestro pasado y de nuestra infancia. Papá, mamá. Y luego se van juntando instituciones y otras miradas de la sociedad, además, ¿no? Sí. Y las modas, las exigencias, la política, ¿no? Pero yo diría que siempre vinculados a estas figuras, por ejemplo, el Estado es una representación, en el inconsciente es una representación del padre, ¿no? Entonces, siempre son estas figuras de nuestra infancia a las que temimos perder por no ser quienes ellos querían que fuéramos, o quienes nosotros entendimos que querían que fuéramos. Exacto, a veces no es cosa de ellos, sino de lo que uno cree que los demás esperan de ti, ¿no? Claro. Y pero es terrible que todo nos viene de la infancia, oye. Pues sí. Bueno, yo creo que la culpa... Todo, o sea, ¿no? Yo creo que la culpa es natural y que es buena. Es funcional. Todos los sentimientos tienen un área sana y un área patológica. La culpa es un área tiene una función psicológica, que es avisarnos que nos estamos saliendo de nuestra congruencia.
Viene del latín golpe, colpo. Oye, Juan Carlos, dijiste que no lo ibas a hacer. Y ando ya tragando lo que dije que no iba a tragar, ¿no? Sí. Entonces, la culpa tiene una función natural que se quita con la corrección. Y eso viene con la toma de conciencia de qué me está dando culpa, por qué me siento culpable, qué hice mal, qué error cometí, en qué me fallé a mí mismo, o a los demás, a las demás. Y en el momento que yo corrijo, la culpa se va. Ahora andan con una moda, yo no sé de dónde salió, que se ofrecen disculpas. Las disculpas se piden. De latín dis, quitar. Te pido, ay, discúlpame, te pisé, te pido que me quites la culpa que siento. Disculpa, dis es quitar. Te pido que me disculpes porque te causé un daño. Si Marisa dice, no te disculpo, Juan Carlos, pues ya trabajaré mi culpa. Pero si me dices, no hay bronca, ay, ¿cómo aliviana? Sí. No hay bronca, ya, ahí muere. Entonces, la culpa tiene una función, pero vivir en estado de culpa es un infierno. Es el área patológica, que es cuando viene, yo ya diría, ¿no? Depende de la historia personal, la infancia de cada quien, depende de la cultura en la que estamos, porque a nosotros nos tocan las culpas judeocristianas, pero a los musulmanes les tocan las culpas musulmanas, ¿no? A los ateos sus culpas ateas, tal vez puestas en el consumismo o en los valores de la modernidad, ¿no? O en la cultura New Age. ¿No crees, Juan Carlos, que aunque se tengan otras religiones, la forma de pensamiento que se estableció a través de esta visión judeocristiana de lo bueno y lo malo, es culpígena, funciona, no importa la ideología religiosa que tengamos. Y además de esta forma de vivir tipo premio y castigo, ¿no? Haces esto, sí te quiero y te premio, miedo ¿no? al rechazo, te castigo. miedo a que me quites tu amor. Como esto de que hay emociones buenas y malas, que ya lo hemos hablado en otros momentos, como la culpa, verla como mala o como buena porque soy tan buena que me siento culpable de todos mis pecados. Y en realidad es una fuerza emocional que me está diciendo algo que traigo ahí hecho bolas, entonces más vale que lo me gustaría investigue. como cerrar esta parte de que hay una culpa sana que debemos atender. Que cada vez que yo digo, ay, no hice o no dije lo que siento, lo que pienso, o sí lo digo, sí lo siento, sí lo pienso, pero no lo hago. En el momento en que no hay una congruencia, una alineación entre el pensar, sentir, ¿no? Hablar y actuar, la culpa actúa. Es un corrector. Entonces, yo al sentir culpa, me doy cuenta, dices, Silvia, no, yo ya, la culpa, ¡ay! Yo voy trabajando con conciencia lo que voy diciendo, lo que voy haciendo, trato. Digo, la vida nos va enseñando a través de la experiencia que al menos tratemos de ser más congruentes. Porque luego no corregimos nada y la culpa sigue. Pero seguimos viviendo muy a gusto llenos de culpas. Y la culpa se inflama. Si yo le grito feo a alguien, ¿cómo se me quita la culpa? Le digo, ay, oye, te grité el otro día re feo, fíjate que venía yo mal, ¿le explico? Ya, ¿me disculpas? Sí, ahí muere. Si yo no le corrijo, cada vez que yo vea a esa persona, voy a sentir culpa. Me voy a acordar que no fui congruente. Y entonces, ¿cómo se quita la culpa? Volviendo a mí mismo. Dice Wilhelm Reich, la enfermedad mental es la traición a uno mismo. Claro. Y la salud mental es volver a coincidir conmigo mismo. Y en eso, pues, es un aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Yo quisiera tocar dos cosas respecto a lo que dice Juan Carlos. La primera es que lo patológico es cuando le dices a alguien, oye, me disculpas, te disculpa, pero te sigues sintiendo culpable. Oye, ¿tienes bronca si voy para allá? No. Es que Marisa se va a enojar si voy para allá. Oye, te acaba de decir que no. Claro. No, la culpa no te deja. Claro. Esta es la culpa ya hay una área patológica. Claro. Y en otro sentido, que yo creo que la sociedad en la que vivimos nos obliga a no ser nosotros mismos muy seguido. Por ejemplo, dice Juan Carlos y Silvia, debemos ser nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, a mí no me gusta el rojo? Lo llaman a la oficina de su jefe. Oye, vamos a poner todo de rojo. ¿Qué opinas? Está bien, jefe, porque no te queda de otra. ¿Me explico? Entonces, sí también vivimos en una cultura que nos fuerza muy seguido a no ser nosotros mismos. Y yo me voy todavía más de cabeza al origen. Una manera de describirlo es desde que somos niños nacemos a flor de piel con somos todo deseo, sensación, emoción, impulso, instinto, y lo que va sucediendo es que
vamos tomando conciencia y ahí la misma sociedad y nosotros mismos vamos viendo que es peligroso ser nosotros tal y como somos, porque nos empiezan a censurar cosas. Y entonces con nuestros mecanismos de defensa empezamos a conformar un yo que está bloqueando partes de sí mismo y está negando partes de sí mismo, y ahí es la primera traición a nosotros. Entonces la culpa de que me estoy traicionando, pero también la culpa de que tengo que ser como afuera me dicen, porque si no también me siento culpable. Si se fijan, es como una piedra angular que establecemos como base en nuestro sistema. Entonces ya es parte del sistema esta lucha constante que nos enajena y nos trae como locos, tratando de proponer valores y controlar una imagen de mi yo que no toque la culpa. Sí, luego por eso nos perdemos, luego ya no sabemos ni quiénes somos. El famoso no se debe, ¿no? Monsiváis decía, la culpa es la inquisición ya interiorizada. Exactamente. Qué bonito. Y tiene que ver mucho con la vergüenza, porque hay una parte de mí que me avergüenzo, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos platicando de esto, está muy interesante. Llámenos, participe con nosotros y no nos tiene que contar sus culpas, pero sí cómo se siente con respecto a las culpas, cómo las vive. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos, no se vayan. Placer y pena son los dos únicos resortes que mueven y moverán el mundo. Claude Adrien Helvetius, filósofo francés. Bueno, pues estamos hablando de culpas y de placeres, que ahorita también vamos a entrar a ver cómo se mezcla esta parte de la culpa con el placer. Pero precisamente tenemos una cápsula, porque fuimos a entrevistar a Eduardo Calixto, quien nos dice cómo funciona todo esto en el cerebro y de dónde es de donde sale esa sensación espantosa de sentir tanta culpa. Veamos. Culpa y placer están dentro del cerebro, tienen una estructuración anatómica, tienen una actividad neuronal que permite fomentar este proceso y que nos encanta sentir los aspectos placenteros. Las felicidades, los aspectos que nos han gustado en la vida, tratamos de repetirlos constantemente, generan muchísima tensión, provocan la motivación a su vez de muchas de las cosas que hacemos en la vida para tratar de repetir estos eventos. Naturalmente esto depende también de qué edad estemos hablando. La gran mayoría de los cerebros humanos están preparados para sentir placer desde los primeros meses de la vida y eventualmente esto se va regulando. La capacidad de liberación de dopamina también va disminuyendo con la vida. Hoy reconocemos que el proceso de culpa es un elemento netamente construido por la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal. Contrarregula los aspectos para no llegar a hacer de una vida o buscar de la vida que sea totalmente placentera, sino tratar de justificar los elementos y a su vez preparar de mejor forma las circunstancias para tener placer. Entonces, estamos hablando que lo psicológico y lo social implican directamente un control biológico. Somos la única especie que adapta reglas y que de esas reglas permite que la gran mayoría funcione. Sin embargo, la gran mayoría de los cerebros pareciera que nuestros genes, nuestra liberación de dopamina, implica la necesidad de hacer lo contrario. Y hoy reconocemos también desde el punto de vista biológico que entre más frenos nos ponen, más dopamina nos liberan, y entonces la sensación y el querer repetirlo con mayor intención también aparece. De tal manera que esta parte del placer y del tratar de inhibirlo a través de estas sensaciones culposas lo tenemos presente todos los seres humanos. No hay cultura en donde no esté involucrado este evento y no hay ser humano que escape de esta situación. Pues qué gacho eso de que no hay quien se escape a esa sensación. Es una sensación muy desagradable, ¿no? ¿Cuál es la sensación de la culpa? ¿Qué le pasa a una persona? Terriblemente. Te hace sentir inadecuado, Es un sentimiento sombrilla. A ver. Se siente miedo al castigo, al rechazo, se siente inadecuación con la vida, inadaptación, se siente decepción de uno mismo, ¿no? Se siente tristeza por si se dañó o no se dañó, ¿no? Por si me dañó o no me dañé. Vergüenza. Sí. Vergüenza. Entonces, la culpa es un sentimiento sombrilla. Por eso es bien importante ir tomando conciencia. ¿Qué me da culpa? Ubicar la culpa. Todos los sentimientos son mensajeros, todos. El miedo, si viene un perro corriendo y me gruñe y me saca los dientes y siento miedo, el mensaje es: Juan Carlos brinca a la mesa, agarra un palo, agarra una piedra, corre, me trae un mensaje.
Si yo digo, ay, es que no me debe dar miedo, pues ya me mordió. Sí. ¿Me explico? Todos los sentimientos tienen una función de sobrevivencia de la persona. Sí. El abandono, la soledad, la tristeza, la alegría, el placer, repetir, me da dopamina, repito y repito, ¿no? Porque me da vida. Todo lo que da placer, ya hablaremos de placer, todo lo que nos da placer es porque nos vitaliza, nos da vida, ¿no? Esa es la sensación de la persona. ¿Lo contrario de placer es culpa? No. No. Porque la culpa puede ser miedo. El miedo yo creo que es más Porque cercano. hasta con culpa puedo vivir el placer. Claro, pues claro, y transgrediéndolo y Sí, repitiéndolo. Entonces, yo creo que en el momento en que digo, a ver, tengo miedo, ¿de qué tengo miedo? De que el perro viene corriendo, corrijo y el miedo se va. ¿De qué sentí culpa? De que grité feo a mi hermano, a mi hermana, corrijo, el miedo, la culpa se va. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo culpas por cuestiones que sí son mi responsabilidad, me toca corregir. Ahí viene la función de la conciencia, del darme cuenta, del sentarme un ratito y no huir a la culpa, decir, a ver, sí es cierto, traigo un miedo, traigo un enojo, traigo una soledad, o traigo mucha alegría, o hoy traigo mucha paz interior, o hoy traigo una culpa de la guayaba. Y entonces me voy para atrás. Reflexión, volver a flexionarme, me voy tantito para atrás. Y cuando hallo qué fue, corrijo. Y entonces se va la culpa. No me toca, porque estoy sintiendo culpa de que, no sé, mi mamá, mi papá, mi hermano no es feliz, o le pasó un accidente, o de que Marisa me dijo que sí me da permiso de irme para allá, pero yo no me doy el permiso. Entonces ya está actuando algo en mi historia personal que no me está dejando funcionar sanamente a mi culpa. Y con todo y que corrijo, sigo sintiendo culpa. Con todo y que Marisa me dijo, no hay problema, te disculpo. Yo no me quito esa culpa, no me perdono. Ya hablaremos también del perdón. Eso es lo que te iba a decir. Sí quiero que quede muy claro esto que acaban de decir porque me parece muy interesante. Una cosa es sentir culpa por algo que haces y que reparas en ese momento o un poquito después y ya no pasa nada. Es la culpa sana. Pero cuando lo reparas y te disculpan y el suceso pasa y tú sigues sintiéndote culpable, pues eso es como autocastigo. Pero fíjate que tiene que ver con la cultura o la historia. Es que es peor todavía. ¿Qué pasa cuando te sientes culpable por algo por lo que no tienes la culpa? Hay gente, por ejemplo, la paranoia, ¿no? Hay gente, por ejemplo, mi compañero de trabajo le va muy mal, a mí me va muy bien, y te sientes culpable. Cuando que tú no tienes la culpa de que él le vaya mal y a ti bien, pero te sientes culpable tú de todos modos. Te han educado así de toda la vida, ¿no? Como cuando te decían... Bueno, ahí está el otro concepto que lo traemos en los huesos de no ser egoístas. ¿No? Y ser egoísta implica culpa y tengo que pensar no tanto en mí sino en los demás. Y tiene que ver también con la vergüenza. Me avergüenzo de lo que yo tengo, de lo que yo soy en distintos aspectos y lo tengo que ocultar o estar expiando todo el tiempo porque eso está manejando la idea de yo que tengo. Una señora de Alvarado, Veracruz, me decía, entonces, dicho jarochamente, la culpa sería que a cada gustazo me doy un madrazo. Oye, pero yo haría una distinción de lo que decía Calixto, perdón, Eduardo Calixto. Él decía que el placer es más natural, ¿no? Y la culpa, evidentemente, está más construida social y culturalmente. Puede existir tal vez una sensación de arrepentimiento, pero lo resuelvo y continúo, y hasta allí. Pero es más natural el placer, o sea, el cuerpo humano sí está más sabido a hacer. Bueno, es que ahí está el truco, o sea, claro. Si estamos en una sociedad que de entrada nos genera que nos avergoncemos de lo que somos, el gozo de lo que soy se reduce y a veces vivo el placer. Y además, ese gozo tan demonial, o sea, tan enorme de sentirme yo mismo y no tener cargando nada, se reduce a una experiencia del gozo con el placer. Y no lo digo peyorativamente, o sea, el placer que vivimos es una parte muy chiquita de lo que somos capaces de gozar de nosotros. Por supuesto. Sí, pero lo sacamos por algún lado. Y luego también al placer le ponemos 1000 condiciones y estereotipos. Y si no es con el objeto tal, ya no gocé. Y además responsabilizo al objeto tal de que me haga gozar. Pero además tampoco voy a permitir tan fácilmente que la otra persona entonces goce más que yo. También. Y que los placeres los viva de forma más intensa, sin culpas, y yo no pueda hacerlo. Le tenemos y eso le tengo terror. que entonces decirle, no, espérame, pero ahí lo que tú haces tiene mucho de culpa, ¿no?
yo no tengo problema que existan momias y castrados. Lo que yo no acepto es que esas momias o castrados digan cómo debo vivir yo. Exacto. No hay algo que odie más una momia o un castrado que la felicidad ajena. Claro, Fíjate, claro. eso está fuerte. Oye, la culpa que me va a provocar no leer los comentarios, entonces Sí. la quiero evitar y bueno, les voy a compartir algunos. Nos dice Silvia Nieto Bordes, hay ciertos placeres que nos causan culpa y la culpa siempre pesa mucho. Saludos a todos. María Cast, muchas gracias por lo que me dice, muy amable. Isa Infante, vivir libre de culpa es igual a ir con un equipaje emocional más ligero. Despidámonos de falsas creencias, actuemos con responsabilidad, no con culpa. Saide 03, también muchas gracias. Silvia Nieto Bordes otra vez dice, las culpas pueden ser por toma de decisiones, comemos, vemos, callamos, hacemos, omitimos, etcétera. Edgar, no soy culpígeno en absoluto, disfruto el placer a tope, a gozar que el mundo se va a acabar. Ángel Frías, creo que la culpa más grande es no hacer las cosas y el mínimo placer es disfrutar todo y para todo hay consecuencias. Juli, me uno al placer sin culpa y ríe al final. Daniel Lara, la culpa no viene por satisfacer nuestros placeres, la culpa llega cuando uno se excede. Qué bien, muy bien, muchas gracias. Teodora Zapata, hasta que uno se da cuenta que cargar culpas no nos conduce a nada bueno, quitar de la mente estas cargas y lo hace desde luego más sano. Nos dice también Sol RI, lo increíble es que la familia nos crea las culpas, en mi caso así fue, hoy con 32 años comienzo a entenderlo y lo hace antes de lo que lo hacen muchas personas, ¿no? Roxana Rodríguez Melchor, placeres culposos, qué complicado, yo creo que esto es el resultado de una mente inmadura que trae la cara de mamá y papá diciendo no lo hagas sucio, cochino. O peor, en las religiones enseñan que todo es el placer, todo placer es pecado, qué horror. Tener en la mente inmadura la cara de un Cristo crucificado, placer culposo. Blanca Pérez Alba, cuando llevo a mis hijos a la escuela, regreso y me dan ganas de acostarme. Y no lo hago porque pienso, ellos estudiando, mi marido trabajando y yo aquí dormidota. ¿Ves? Me siento culpable. ¿Ves lo Me que siento decía de culpable que- y no lo puedo hacer. ¿Qué pasa cuando te sientes culpable sin tener por qué sentirte culpable? Duerma o no duerma, los niños van a estar en la escuela estudiando. Claro, ¿Qué más da? y el marido trabajando y el programa de diálogos pasando. Eso sí sería en realidad una sensación de culpa, perderse el programa. ¿no? Exactamente. ¿Cómo yo me doy estos gustos? Pero Nietzsche también describe que este tipo de moral es una venganza contra la vida. Y me Ándale. parece que es Fuerte. muy fuerte, Sí. pero estos ejemplos son como muy ricos, Sí. ¿no? De no puedo vivir en la vida lo que deseo en este momento. Mi deseo tiene que estar sometido a un bien que está inventado de muchas maneras y que me sujeta y no me puedo escapar de ahí. Siempre por alguien más, ¿no? Siempre por alguien Bueno, y más. es lo que nos pasa o le pasa a muchas personas cuando pierden a una persona querida, cuando alguien se les muere. Esta creencia de que si tú eres infeliz y tú sufres mucho, es como rendirle homenaje o Claro. culto a la persona Y que no se puedes muere. estar Porque contenta. sufrir es igual a amor. Exactamente, porque te sientes culpable de ser tú feliz cuando el otro ya no está o ya se fue, ¿no? Pues eso está terrible. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a alguien que se fue es que tú seas feliz, ¿no? En una ocasión me decía una paciente, a 2 años de muerto su esposo, empezaba a salir con alguien más y se sentía muy culpable, porque si salía con alguien más significa que nunca lo amó. Le dije, ay, no es cierto, lo amaste, falleció, trabajamos el duelo, vámonos a seguir adelante. Pero cómo las creencias ahí se vuelven dogmas y leyes. Claro. Y ahí me sujeto, ¿no? Tiene una historia, como dice Claro. Silvia. La asociación que nuestra cultura hace de placer-culpa es construir la idea de que si vivimos una cultura mortificante, entonces me va a ir bien en una otra vida. Ajá. Esto también trascendió, se secularizó. Y hay mucha gente atea que sigue pensando que amar es sufrir, querer es gozar, ¿no? Que se vincula todo el tiempo el sufrimiento al amor, el sufrimiento a la vida, El ¿no? sacrificio, ¿no? El sacrificio. Yo creo que sí hay que hacer sacrificios en la vida, pero 2 o 3. La vida como sacrificio me parece que es Pero una terrible cosa es concebido. eso y otra cosa es vivir en el azote del sufrimiento y de la culpa para sentir que con eso me ¿Y santifico, qué es el ¿no? sufrimiento? Quedarme pegado a un dolor del pasado. El dolor
es inevitable, dice Facundo Cabral. Y un el grado de sufrimiento sufrimiento. es opcional. Pero un dice, grado de ¿no? sufrimiento en ese dolor, bueno, pero el asunto es quedarte ahí Quedarte pegado a ese fijado, sufrimiento sí. es no permitirte llorar. Es que no quiero sentir porque me da tristeza y lloro. Es que por eso no se va. Es hasta que te das permiso de llorar lo que tengas que llorar, que la gente no han visto que cuando está llorando de repente empieza a reírse. O gente que está riendo empieza a llorar, ¿no? Están conectados, los sentimientos son vasos comunicantes que nos permiten uno vivir el otro. Si yo no vivo lo que estoy sintiendo y ahorita es tristeza o sufrimiento, dolor por alguna razón, ¿no? La muerte de un ser querido, una enfermedad, algo trágico que pasó, yo no me doy permiso después poder reír con esa misma espontaneidad. No fluye, decimos. Ahora, en la cultura, tú ganas medallitas, méritos, más si eres mujer, pero los hombres también nos llevamos nuestra parte terrible de la cultura mortificante. Parece de ser que el no sexo tanto, fuerte. sí. ¿Por qué? Porque el hombre se aguanta el dolor, no va al doctor. Pero Un ganamos hombre- medallitas que sufriendo. Sí, sufriendo. Porque además, ¿sabes qué? Pensamos que en la medida en la que nosotros suframos, se nos va a juzgar menos. Entonces, si Juan Carlos sufre y yo sufro, no nos debemos nada. Pero él, si él le va mal y a mí me va muy bien, voy a sentir culpa. Entonces voy a pretender o a buscar sufrir para que no se me juzgue y no se me cobre. Para estar iguales. Bueno, vamos a sufrir tantito porque ahorita regresamos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no nos tardamos nada, no se va. Que duela poquito. Creo yo que sí, ¿no? Desde la religión, nuestros padres, siempre nos hicieron sentir culpables, ¿no? Yo creo que sí, principalmente las mujeres. Estamos como educadas para sentirnos culpables cuando queremos poner límites. Sí considero que fui educada para vivir con culpas, porque siempre está el que haces algo y tus papás o tus tíos o incluso tus abuelos te dicen como, ay, pero está bien lo que hiciste, pero hubieras hecho esto. Entonces como que eso te causa culpa y ese hubieras es muy constante en mi vida diaria. Sí, definitivamente todos en esta vida y en esta sociedad estamos educados con culpas porque es una manera en la que nos controlan. Es una forma de control por parte de nuestros papás primero y después por parte de la sociedad para establecer ciertos límites de comportamiento. Pues allá vemos entonces cómo trabaja cada quien la culpa, por eso la culpa es de quien la trabaja, ¿no? Lidia Carvajal Tapia del Estado de México dice, el sentimiento de culpa no sirve para nada, es mentiroso, la mayoría de las veces es injustificada, el sentimiento de culpa es un estorbo que nos inmoviliza y que nos impide avanzar hacia la libertad mental y espiritual. Tenemos más comentarios y llamadas, pero eso lo haremos en el siguiente bloque, no se vayan. Este binomio placer-culpa, de entrada me pareció un tema muy amañado, porque a nosotros nos hace mucho sentido, porque vivimos en una sociedad cuya ideología es fundamentalmente católica. Entonces la idea de la culpa relacionada con el placer está clarísima desde el principio. Uno de los pecados es no desearás la mujer de tu prójimo, pero no es un vínculo necesario. Pues la verdad, no tiene nada que ver. El que yo goce, comiendo bien, gastando dinero, siendo irresponsable, acostándome con quien me gusta, ese tipo de placeres, ¿por qué tendrían que provocarme culpa? Aunque yo permanentemente me paso revisando las cosas que me imbuyeron de niño, porque no me he escapado del todo. Aunque la reviso y me doy cuenta de su relatividad y todo, siguen operando en mí porque fueron adquisiciones de valores, de formas de vida, pues que me metieron cuando no tenía modo de defenderme. Pero en la medida de lo posible habría que buscar divorciar el placer, que insisto es a todo dar y que no tiene nada que ver con nada más que consigo mismo, de una idea de lo que debe de ser, y cuando me despego de ese deber ser, no puedo disfrutar. Nada se saca de la culpa más que una mortificación. A nadie le hace bien que nosotros nos sintamos culpables. Y no nos lo van a contabilizar en el más allá para darnos mejor trato.
Creo que muchos caen. Oscar de la Borbolla, muchas gracias. Oigan, pero a ver, entonces esta parte de mezclar la culpa con el placer, a ver, ¿cómo está mezclado? ¿Siempre el placer da culpa? Yo ahí les quisiera contar una descripción que hace Federico Nietzsche de uno de los aspectos de donde nace este problema del placer y el bueno y el malo. Okay. Y describe cómo en tiempos antes de Jesucristo, los sacerdotes que estaban en ese tiempo judíos no tenían poder sobre los aristócratas de ese tiempo, que en ese tiempo esos aristócratas no son la idea de aristócrata que tenemos ahorita, eran los guerreros, los que iban a guerrear, los que disfrutaban de la vida, los que se partían el lomo, los que gozaban de muchas cosas, y por otro lado estaban los esclavos, que eran pues los que habían quedado en mala posición. Y los sacerdotes no podían tener poder sobre los aristócratas porque ellos eran muy libres del gozo de la vida con todo y no les hacían caso. Entonces se dice que tuvieron un gran resentimiento por esto y entonces agarraron esta visión de bien y mal y dijeron, pues agarramos a los que están aquí pobres, que se sienten mal diciendo que esto es lo mejor, porque tú sí eres bueno, tú sí sufres. En cambio estos egoístas gozan de todo. Y esa fue una manera de tratar de empezar a tener poder sobre una parte de la población y establecer terriblemente una visión del bien y el mal y de lo que debo de ser y de lo que está malo. Y entonces ahí este gozo de yo soy con todo, sí, pues es lo más prohibido. Y eso, bueno, lo retoma el cristianismo también, pero más allá de que lo hizo, si lo hizo, eso es parte de lo que luego hacemos. Lo que no me gusta que el otro me confronte o que viva o lo que yo envidio porque creo que no lo puedo alcanzar, entonces empiezo a decir que el otro es el malo de la película, ¿sí? O que yo soy la mala de la película porque me dejo atrapar en eso. Yo creo que ahí la creencia, estas creencias bases son tremendas para poder entender yo por qué me rijo, cómo es mi conciencia moral la que yo he ido desarrollando, qué pongo en tela de juicio y qué no pongo en tela de juicio. Y ando diciendo, no, está mal que Marisa haga esto o que Enrique haga aquello, deberían de hacer esto. Y estas conciencias morales nos llevan a lugares desastrosos. Y aquí tiene una historia con nombre. Es decir, en Grecia y Roma, en nuestra cultura occidental, el valor supremo era la hedoné, el placer. Dice Epicuro que quien llega a construir una vida transformándola a través del placer, llega a la sabiduría. Y entonces, cuando llega una nueva religión, primero está permeado. Los primeros cristianos no prohibían el placer. Esto es importante decirlo para entender ahora al Papa Francisco. Hay valores cristianos esenciales, bíblicos, que es la no violencia, la paz, la justicia social, la no discriminación, el amor al prójimo. Y hay valores históricos que han ido cambiando a lo largo de que los papas y los obispos votan en concilios, donde no hay mujeres, por cierto, y es mayoría de votos, que si es virgen, que si no es virgen. Eso ha ido cambiando a lo largo de la vida, que si los curas se pueden casar, que si no se pueden casar. Los sacerdotes católicos se casaron más de 1000 años. Es el Papa Gregorio hasta el año 1078 que viene de las primeras prohibiciones. Hay que echar a las mujeres de los curas a las calles, etcétera. Y la Iglesia Católica tenía santos gays, santas lesbianas, casaba a gays y lesbianas. Todo esto se ha ido cambiando. Por eso el Papa Francisco ahora sabe cuáles son los valores esenciales y cuáles son los cambiables. Por eso dice, es que hay que aceptar a los divorciados en las iglesias, a las madres solteras. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay? Espérenme tantito. Si el gay sigue al Señor, ¿qué está diciendo? Si el divorciado sigue al Señor, hace justicia social, busca la equidad, no discrimina, construye relaciones no violentas, relaciones de paz y de buen trato, ama a su prójimo. ¿Quién soy yo para juzgar que se divorció o no? Eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Los primeros católicos tenían concubinas, había poligamia cristiana. Eso se fue prohibiendo. Y entonces empieza una lucha contra el placer, dice Michel Foucault, que sobre todo a partir del siglo VI, con la Segunda Inquisición católica, se va a ir transformando la Biblia. Llega a cambiarse la Biblia, sobre todo con la traducción del griego al latín. Con la Vulgata de San Jerónimo en el siglo V, muchas cosas que si tú las lees en griego no son pecado, ya en latín sí son pecado. Y en el hebreo, ¿no? Mi profesor de teología de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en una materia que yo estudié de Biblia, decía traductore traditore, traductor traidor. Si tú en latín le cambias la U por la I,
La palabra traductor dice traidor. Y mucha gente lee la traducción del latín que se hizo al inglés, del inglés al español, del español a un montón de lenguas. Y entonces, pues vamos viendo cómo era el original, qué quería decir en su contexto. Y entonces los primeros cristianos no creían que el placer alejara de Dios y que el sufrimiento me acercara a Jesús. Eso es una teología que se fue construyendo. Claro, con el tiempo. Claro. Sí, hay un libro muy interesante que se llama El lado oscuro de la historia cristiana, de Helen Eller. Y ella le llama a los cristianos que creen que el dolor salva, cristianismo ortodoxo o conservador, dogmático. Y ella va haciendo en este libro de Enlace Editores, por cierto, va haciendo una descripción de cómo los primeros cristianos seguían participando de muchas de las costumbres grecorromanas, porque pues si iban desnudos al mercado, eso no quiere decir que no amaran a su prójimo. Claro. Y entonces había greco-cristianos, romano-cristianos que vivían desnudos. Los judeocristianos no. Pero no eran los únicos cristianos. Pablo va a tener que hacer una discusión muy fuerte y decir, a ver, ¿qué de las religiones griegas, paganas, romanas, si puede ser cristiano, qué no? Por ahí se le cuelan muchas cosas de su judaísmo, de su moralismo. Pero muchas cosas sexuales, San Pablo dice, esta es mi opinión, no es palabra de Dios. Fíjate. Es mi opinión. Y dice, es pecado realmente lo que se haga contra la conciencia. En Romanos 14 dice, si alguien cree que comer carne de puerco es pecado, como los judíos de la época, los judeocristianos, y los que eran greco-cristianos, pues comían su carne de puerco y no creían que eso ofendiera a Dios ni a su prójimo. O sea, depende de tus creencias. Decía, si para él no es pecado y él come y no peca. Para ti, si comes dudando, sí pecas. Porque solo es pecado lo que es contra tu conciencia. Así es. Oye, y nada más quiero aclarar una cosa. Cuando estamos hablando de placer, ¿estamos hablando únicamente de placer sexual o estamos hablando de del placer de la vida? Yo creo que el placer es tener los sentidos conectados a uno y derrochando. El gozo. Es el gozo. Ahora mismo, estarte sintiendo a ti misma, ¿sí? Es gozosísimo estar en la vida. Pues no importa. Es más, qué bonito, en la presencia de tu ser. Aún en una situación de dolor, puedes estar viviendo, por ejemplo, yo lo acabo de experimentar, pero no es en ese momento, sino todo el tiempo, en un viaje donde me dan una noticia de un ser querido que muere. Y entonces pues sí, estoy sintiendo ese dolor, pero también el gozo de estar aquí, haciendo lo que estoy haciendo, disfrutando de lo que disfruto, un poco lo que estás diciendo. Sí. Y a veces estamos solamente como viendo el placer como algo sexual, pero fíjate, precisamente porque estamos acostumbrados a meternos al track de lo cotidiano, bajo un guión que ya me marcó una bola de cosas y ya me olvido de sentir qué deseo en este momento, cómo deseo vivir este momento. Así es, dice Fernando Sabater que la moral está siempre, lo inmoral siempre está ligado como si se tratara nada más de cómo se comportan tus genitales, ¿no? Sí. Entonces dice, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Pues se puede ser inmoral también, pero lo asociamos a eso. Entonces no estamos hablando de sexo cuando hablamos de placer, nada más. Creo que mucho de esto puede venir no todo obvio, pero mucho de esto puede venir de un malentendido que hay sobre la sexualidad freudiana. Cuando Freud hablaba de placer sexual, hablaba del sexo de manera muy amplia, el sexo no como genitalidad, sino el sexo como sensación personal, tanto física como mental. Darme tiempo a mis sensaciones. Oscar Chávez Lanz, maestro, amigo, chamán, ¿no? Él nos dio una vez una conferencia en el Congreso de la FEMES, que placer, la palabra viene de placa, y que viene de los marinos. Cuando estaban en el mar y estaban en tormenta, pues no había placidez en el mar. Cuando estaba como placa el mar, plácido, placer, pues me dedico a mí. No he podido echarme un baño, quien quería echarse una siestecita, pues quien tenía ganas de sexo, quien quería jugar la baraja, porque hay placidez. Entonces, placer es darme tiempo a mí y lo que yo necesito hoy. Y a veces lo sexual es lo que necesito, por eso lo asociamos tanto. Si está lo prohibido lo sexual, si estuviera prohibido comer, estaríamos obsesionados con el bolillo. Sí. Así somos los seres humanos, o sea, ¿por qué queremos lo que no tenemos? ¿No? Siempre lo prohibido. Porque hay una parte de nosotros que está censurada y la andamos buscando allá afuera. La plenitud. En vez de irnos para adentro. Y porque en realidad somos seres de placer, decía Lacan, el ser humano que
que cancela el placer, que ya no desea nada, se mete en un problemón. Por eso de repente vemos a estas estrellas del cine o de la tele que ya tienen todo, las mujeres que quieren, las casas que quieren, los coches que quieren, y ¡pum!, se suicida. Y la gente dice, ¿por qué se suicidó si lo tenía todo? Justo por eso. Aparentemente. Porque, pues bueno, es que ahí el problema es estar deseando siempre satisfacer tu deseo en función de un tercero o de algo externo, no en función de vivir la experiencia de la vida. Claro. No importa que si es un vaso de agua, disfrutar el agua que está aquí, ¿sí? Pero no es lo mismo que si yo no tengo unas boobies de este tamaño o si la gente no me sigue, eso es lo que deseo y ahí puse mi deseo en cosas donde me estoy buscando una satisfacción que nunca va a ser Ahora, completa. no es casual. No es la casual. La cultura puso la salvación eterna o la condena eterna en los genitales. Sí. Por milenios no, y en complacer a otro y en verme bien. Esa combinación es espeluznante. Sí, porque me ando buscando afuera. Se persiguió a las mujeres que disfrutaban su genitalidad. Si analizamos los aparatos de tortura de la Inquisición, la mayoría son para mujeres y de estos, la mayoría son contra su sexualidad, específicamente su genitalidad. Y entonces, ¿qué quería decir? Que hay una asociación personal ahora en nuestras historias personales con la genitalidad, como decía de la Borbolla, no va pegado, pero en nuestra cultura y en nuestra historia personal sí, porque la cultura asoció a ello la salvación eterna o la condena eterna. Otro de mis profesores que tenía decía, el cristianismo le quitó la T al sexto mandamiento. Quítenle la T y se quedó sexo mandamiento. Y se les olvidó el amor al prójimo, se olvidó el mensaje de Jesús. Solo muchos cristianos incluso, que no siguen al Papa, que no creen en la Virgen, que no creen en el Rosario, etcétera, se tragaron todas las inquisiciones católicas sobre el sexo y a veces son más dogmáticos que los católicos sobre el sexo y creen que en el sexo está su salvación y no en el amor a su prójimo. A veces tú entras a una iglesia y parece que predican al diablo, el fin del mundo, el infierno, y está como león rugiente y está en los placeres. Tú dices, oye, y el amor de Jesús y el perdón, no está. Son predicadores del fin del mundo, del miedo, de la angustia. ¿De dónde viene esto de tanta prohibición con respecto al tema de la sexualidad y del sexo? Bueno, si yo te prohíbo a ti ser todo lo que tú deseas ser y además te hago rehén de una moral que yo pongo, pues ya tuve poder sobre ti. Y déjame decirte algo. Además, culpamos a los demás por nuestros propios sentimientos de placer. Y eso es una constante mucho en el pensamiento judio-cristiano y sobre todo musulmán. Por eso las burkas, porque si yo, hombre, siento placer por verte, que estás muy guapa, es culpa tuya que yo sienta placer. Por eso se espera y se exige las mujeres sin escote, sin enseñar los hombros. Déjame te cuento que pasa algo muy lamentable en muchos cristianismos muy ortodoxos de África, donde a las mujeres les están con piedras hirviendo, aplanando los senos, con lo que causan una de enfermedades horribles. ¿Para qué? Para que no se les vean los senos, para que tú no me causes a mí deseo sexual. Así se inventó el brasier, con yeso y varillas, primero para las monjas y después para todas las mujeres en la Inquisición. Ese fue el inicio del brasier. ¡Qué horror! Vámonos rapidísimo a una pausa y ahorita regresamos con más. Mientras tanto, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Muchas llamadas, muchos comentarios, que ahorita regresaremos con Oscar para que nos lea sus comentarios. Así que, ¿sí nos da tiempo? Perfecto. Margarita Serapio dice, mi nieta se está sintiendo culpable de todo. Si falla en algo de su tarea, si omite algún detalle y si no salen las cosas como debieran, de ser cualquier detalle, ella lo toma como algo grave. Pausa y regresamos con esta llamada. Pues la comida, el estudiar, el ver películas, el jugar, hacer ejercicio. Pues los principales sería hacer el amor. Comer helado. Salir a jugar con mi hijo, pues divertirme con él. Me hace sentir placer el degustar un buen platillo, el estar bien con mi familia, el saber que tengo salud. La comida, dormir, viajar. Disfrutar de todos los placeres es insensato, evitarlos insensible. Plutarco, escritor griego.
Bueno, mañana en Diálogos en Confianza les tenemos varios datos importantes. Según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA, los accidentes viales son la principal causa de muerte en niños y jóvenes en la Ciudad de México. De acuerdo con los datos proporcionados por el Informe sobre Situación Mundial de la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud en 2013, cada año se calcula que mueren aproximadamente 1.24 millones de personas precisamente por los accidentes viales. Pero la responsabilidad, ¿en quién recae? ¿Son los automovilistas solamente, o los motociclistas, o los ciclistas, o los peatones? ¿Somos todas, somos todos los que tenemos que ser responsables de lo que ocurre en nuestras vías que diariamente circulamos? Bueno, pues sobre eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y si ustedes quieren venir a conocer un poco más acerca de este tema, que también tiene que ver evidentemente con el nuevo reglamento de tránsito, pues entonces llamen en este momento al 53 41 44 35 y aparten su lugar, y nos vemos aquí mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Vamos a ver un breve resumen de la primera parte del programa y enseguida un sondeo de opinión. Creo que uno de los grandes problemas con la culpa es traer un deber ser gigantesco encima. Ya viene como bloque en la sociedad en la que nacemos y que desde luego está influenciado terriblemente por la tradición judio-cristiana, y otro el que yo me voy haciendo también en esta cultura de consumo, de imagen, de metas, de perfección, de corretearnos, donde son unas exigencias que finalmente la culpa tiene que ver con que no cumplo con todas esas exigencias. Creo que la culpa es natural y que es buena. Es funcional, tiene una función psicológica, que es avisarnos que nos estamos saliendo de nuestra congruencia. Tiene una función natural que se quita con la corrección, y eso viene con la toma de conciencia de qué me está dando culpa, por qué me siento culpable, qué hice mal, qué error cometí, en qué me fallé a mí mismo, o a los demás, a las demás. Y en el momento que yo corrijo, la culpa se va. Pero vivir en estado de culpa es un infierno. Es el área patológica. ¿Cómo se quita la culpa? Volviendo a mí mismo. La enfermedad mental es la traición a uno mismo. Claro. Y la salud mental es volver a coincidir conmigo mismo. La sociedad en la que vivimos nos obliga a no ser nosotros mismos muy seguido. Y también vivimos en una cultura que nos fuerza muy seguido a no ser nosotros mismos. En la medida en la que nosotros suframos, se nos va a juzgar menos. Entonces, pretender o a buscar sufrir para que no se me juzgue y no se me cobre. Pues no, porque pues culpas hay por donde quiera, ¿no? O sea, por donde quiera, hasta con el pensamiento también hay culpas, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? No hay ningún problema. O sea, creo que la gente, mientras más calmada viva, es mejor, ¿no? Yo digo que no, ¿no? Porque pues en la vida cotidiana, pues yo digo que todo mundo tiene culpas, ¿no? En cualquier sentido. Pues yo creo que mientras no hagamos mal a nadie, claro que se puede vivir sin culpas, solo hay que ser como conscientes. No, no se puede, porque siempre existe algo que te incomoda o que te genera la culpa otra vez. Yo creo que no. Pues porque somos seres humanos y en algún momento todos tenemos equivocaciones. Entonces cuando te equivocas, pues vienen esas culpas, ¿no? No, como lo dicen las Sagradas Escrituras, no el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Bueno, pues muchas gracias a quienes participaron en este sondeo. Increíble ver cómo hay personas a las que no les causa culpa nada. No es cierto. No, aquí la diferencia evidentemente, y cada quien lo plasmaba de acuerdo a cómo le ha ido en la feria. Margarita Serapio les leía esta llamada en el bloque anterior y no terminé de hacerlo. Mi nieta se está sintiendo culpable de todo. Si falla en algo de su tarea, si omite algún detalle y no salen las cosas como debieran, pone entre comillas, de ser. Cualquier detalle ella lo toma como algo grave. Dice que siente que su pecho se oprime y le dan ganas de llorar. Yo como abuela trato de motivarla y decirle que no pasa nada, que es natural, pero ella no lo entiende así y eso le afecta mucho. ¿Cómo puedo ayudarla? Necesito un consejo. Pero voy a leerles varias llamadas para que entonces se puedan juntar distintas opiniones. Alejandra, llevo 5 años de casada, una niña de 3 años, pero desde que nació mi hija no tengo relaciones sexuales con mi esposo. Se me han presentado oportunidades para estar con alguien más y no lo hago porque me siento culpable de faltarles el respeto a mi esposo y a mi hija. Quiero saber si esto es
lo más natural. Ángeles. Viví violencia en mi matrimonio, tuve una bebé y decidí registrarla con el apellido de su papá. Ahora me siento muy culpable por haber tomado esa decisión. Tengo la custodia de mi hija, pero debo prestársela a su padre. Eso me genera mucho miedo, ya que me ha amenazado con llevársela. No sé cómo quitarme la culpa. Vivo literalmente en un infierno. He acudido a terapias psicológicas y no me han podido ayudar hasta el momento. Me gustaría que los expertos me den un consejo. Nos dice también Rosa, mi mamá falleció en el mes de enero de Alzheimer. Mi papá se encuentra postrado en cama y mis hermanos tomaron la decisión de no darle la noticia a mi papá. No estoy de acuerdo con eso, por lo cual me siento culpable y no sé qué hacer. Cecilia Flores, la culpa es cuando uno como padre se equivoca y ve reflejado en los hijos todo lo que uno hizo mal. Con el tiempo nos damos cuenta de que todo sigue dañando a los nietos por no haber hecho bien las cosas como padres y haber tenido consentidos. ¿Cómo terminar con esta culpa? Leticia García, llevo separada 7 años y tengo una pareja desde hace 2 años. Esto me hace sentir culpable. Me siento culpable cuando mi ex marido me busca. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Jesús González, cuando no logro lo que deseo, a veces siento culpa por no haber realizado algo para conseguirlo, pero nunca me he sentido culpable por hacer cosas que me hacen feliz. Y finalmente dice también Luna Mariana, me parece que la culpa está relacionada con la ansiedad y o angustia. A tanta culpa interna no soportada por el ser humano, se manifiestan sensaciones de ansiedad o angustia. Me gustaría saber qué opinan los especialistas. Bueno, hay un montón de dudas, me parecen cada una muy interesantes. Aquí también algo que destacar es cómo de pronto en la experiencia que tienen todos ustedes, evidentemente muchas personas quieren aferrarse a y de allí voy a comenzar a trabajar o tal vez resuelva mi situación que, como decían algunos, viene de generaciones atrás y ustedes ya lo dijeron, ¿no? Sí. Es complicado este proceso. Es complicado. Es interesante esta también que dice de la angustia, desde luego que va muy ligada a la angustia porque hay un choque de deseos dentro. Por un lado, el deseo legítimo de lo que quiero vivir o de lo que viví, y por otro lado, la censura que te dice que estuvo muy mal, y entonces ahí la culpa. Y la censura puede ser una censura que está siendo muy bien calibrada, de decir, hijo, es que aquí hiciste algo que te dañó a ti, dañó a otro, y es como este llamado a ver, dale un movimiento a eso diferente. Pero también está como la primera llamada de la chica que haga lo que haga, no quiere cometer ningún error porque no lo soporta. Y esto del error, fíjense qué distinto es experimentar opciones y ver que unas salen de una manera y otras de otra, y ir buscando la mejor opción, a que cada acto que yo llevo a cabo se vuelva un acto de demostración de si yo soy perfecta o no, y de si entonces si soy valiosa o no, o todo lo contrario. Entonces no experimento nada. ¿Sí? O me atormento como esta chica que se está atormentando. Y yo creo que ahí el problema es esto, que ella se demande ser perfecta, claro, y que tendría que ver qué es lo que se está demandando ahí. Y además fíjense la concepción de la vida que está puesta ahí. Es como yo vine a la vida a ser perfecta de alguna manera, no a vivirme. No a responder a mis deseos, no a reconocer mis deseos, no a entender la vida. No, ya está dado y me tengo que ir por la línea porque si no estoy en favor. Y esa es una exigencia terrible, dolorosa en la vida además, porque no se va a poder cumplir. Y por ejemplo, me llama la atención también una llamada de una señora que dice que no tiene relaciones con el marido y que duda o no sabe si tener relaciones con otra persona por culpa con las hijas. Y entonces yo creo que aquí y con el mismo marido, o con el marido. Pero yo creo que aquí esto nos abre la puerta para que hablemos de algo que quizá no hemos mencionado, pero que tiene que ver con la congruencia de los propios valores de cada quien. No tiene que ver con tus hijas o con tu marido sino con tus propios principios. Eso se llama ética y es la ética personal. Es decir, aquellas cosas que a mí me convienen a mi vida y aquellas otras cosas que no son convenientes para mi vida. Y esto para no ponerlo como bueno y malo, porque eso ya dijimos que es muy relativo. Pero, a ver, Juan Carlos, ¿cómo explicas? Los valores son aquellas actitudes que para mí valen en mi vida. Yo tengo un conjunto de valores heredados. De ellos yo tengo que seleccionar en mi momento de conciencia, de decisión en mi vida, de toma de responsabilidad por mí mismo, y decidir qué valores heredados
los hago personales y cuáles no. ¿Cuándo me va a dar culpa? Cuando yo me salgo de vivir de esos valores que ya heredé. Los valores son límites. Tenemos que aceptar que para que el placer siga siendo placentero, necesita ser un placer respetuoso, un placer responsable, un placer con ciertos límites. Es que a mí me gusta y me da placer sin límites. Tiene un costo. ¿Cuál es el costo de un placer? A veces el autodaño o el dañar a otros o a otras. Muy bien. Y entonces es importante, cuando yo ya acepté mi código de valores, a partir de eso, no acusarme. El sentimiento de culpa genera un ciclo dentro. Bueno, es parte de un ciclo. Primero me acusé inconscientemente. Hice esto mal. Luego me juzgué. Soy un tal por cual. Me sentencié. Y después siento culpa. ¿Y cómo termina el ciclo? Con un autocastigo. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar así. O ya ¿no? me siento marcada para siempre o marcado para siempre. El estigma es un autocastigo. Sí, claro. ¿Cómo romperlo? La mayoría de las preguntas, porque son casos tan diferentes que habría que entrarle a cada uno para ver la historia personal de cada quien, de quienes están involucrados, para saber. Pero a mí se me ocurre que el perdón, en vez de estar haciendo una cadena de juicios, deberían hacer esto. Están haciendo mal lo que si hubiera. ¿Sabes cómo se dice el que acusa, el que juzga a otros en hebreo? ¿Cómo? Satán. El acusador. Fíjate. El que juzga. Aunque traigan Biblia en la mano, traigan sotanas y se la pasan diciendo, está haciendo mal, no deberían hacer esto, está condenando, está haciendo las funciones de Satán. Fíjate. Pero es una... De acusaciones, de juicios. ¿Cuál es la cadena al revés? Me perdono, para empezar. ¿Cómo? Me acepto imperfecto. Para empezar, me acepto con errores, con fallas, para empezar. Después de allí me perdono. La etimología me gusta mucho, es, pues no te lo mereces, pero te lo doy por don, de a regalo. ¿Qué te regalo? La confianza que te tenía antes de que me lastimaras. Fíjate, aquí en Twitter nos agrega nuestro buen amigo y compañero especialista de este programa también, Juan Antonio Barrera. Dice, en psicología una máxima es, crea culpa y ganarás. Si haces sentir a alguien culpable, lo traes en la bolsa. Claro. Y es lo que estás haciendo. Cuando tú perdonas, te liberas. Es decir, te aceptas imperfecto, con fallas. Pero además tratando de corregir, no digo nada más dejarme, sino tratando de corregir aquello que me está generando culpa. Me devuelvo para empezar mi confianza original, y en leyes, en derecho, hay algo que se llama reparación del daño, que en psicología funciona padrísimo. No basta pedir perdón a alguien si le hiciste daño. Pregúntale qué necesita de ti para que ya quedemos tablas. Pues sí, pero hay gente que lo que quiere es que te arrastres el resto de la vida suplicante de perdón para que pues allá ellos. liberes la culpa. Pero ¿no? sí es importante la reparación del daño, concebirla para que la gente le devuelva su paz interior. Pero eso no es perdón real. No. Si alguien quiere que te arrastres, no te está perdonando, se está vengando. Está juzgando, ¿no? Claro. Porque está desde arriba. Se está vengando y te está haciendo pagar lo que hiciste. Entonces eso no es un perdón. Eso es un castigo que no termina. ¿no? Como el infierno, que por eso a mí me parece una noción tan lamentable, que por un crimen finito recibas un castigo infinito. Hijo, fuerte. Bueno. Vamos, déjame platicar un poquito aquí con Laura. Hola. Laura, confiésate, Laura. ¿Cuáles son tus pecados? Bueno, en mi caso creo que mi relación entre gusto y placer es el viajar. Que evidentemente el viajar me genera muchos beneficios propios, pero ya la consecuencia es cuando lo pago, porque no tengo la manera económica de solventar los viajes. Pero bueno, lo bailado ya nadie me lo quitó, ¿no? O sea, que un placer que para ti es muy importante, como es el viajar, luego lo pagas con culpa. Con culpa de cómo pago eso monetariamente hablando, ¿no? Sí. Llega el estado de cuenta y dices, bueno, ¿y por qué compré este vuelo? ¿Por qué compré este hotel si había otro más barato? ¿O por qué me fui a este museo cuando en este no cobraba, ¿no? Entonces la cuestión de la culpa es la cuestión económica de cómo voy a solventar ese gusto que me di. ¿Y algún otro tipo de culpa en la vida? No. Bueno, el que ahorita se me vino a la mente fue el de las viajes. Ok. Y de lo demás, pues muy cool. No, estoy bien. Estoy bien, satisfactoria. Qué bueno, Laura. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, ¿y tú? Cuéntame, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Alguna de las cosas que me causan placer a mí, que recordemos que el placer es toda aquella sensación, toda aquella sentimiento, todo aquel sentimiento que nuestro cuerpo experimenta cuando nosotros satisfacemos conscientemente una necesidad. Entonces puede ser comer, puede ser ir al baño, puede ser tener un líbido, entre muchos otros factores que podemos elegir. Entonces a mí una de las necesidades, bueno, algo que me causa sentirme bien es ayudar, pero muchas veces nosotros estamos esperando algo y es cuando viene el arrepentimiento. En mi caso fue porque una vez mi padre se encontraba con un esquema, un problema cerebral, un infarto cerebral que sufrió, se encontraba en el IMSS y carente esto, hicieron su huelga unas enfermeras, me dejaron quedarme porque ya a mi papá no le daban más vida. ¿Y qué te dio culpa? Un señor, como ellos estaban en huelga, entonces no estaban atendiendo a los enfermos y mi padre pues está inconsciente, entonces mientras yo me quedé, que fue una de las únicas que se quedó ahí, había un paciente que estaba muy grave. A ver, resúmeme un poquito porque vamos a ir a un corte rápido. Muy grave, y entonces pedía cobija, pedía que alguien le llevara. Entonces a mí se me hizo fácil llevarle como un chalecito tejido. Yo se lo llevé y me dice, hola, ¿quién eres? Muchas gracias, enfermera. No, soy una reportera, soy una fotógrafa, aquí estoy. Me dice, ay, mucho gusto, y así, soy ingeniero y no sé qué tanto. De seguro debes de conocerme de mí. A ver, espérame tantito, vamos a ir a una pausa. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos aquí a seguir platicando. El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Walter Bagehot, economista y jurista inglés. Los sentimientos de culpa son muy repetitivos. Se repiten tanto en la mente humana que llega un punto en que te aburres de ellos. Arthur Miller, dramaturgo estadounidense. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando con Elizabeth, que entonces, para hacer un breve resumen, ella ha descubierto que un gran placer en su vida es el ayudar a otros. Y eso lo descubre porque en una ocasión que su padre estaba enfermo en un hospital, ella le regala un chaleco a otra persona creyéndole hacer un bien y esta persona se te pone fatal. Sí, se me alteró demasiado. De por sí él ya estaba mal y no tenía visa porque tenía diabetes. Bueno, entonces se me puso muy grave y yo así de, ay, todas pues no lo podían atender. Ok, mi arrepentimiento fue en ese momento. Te sentiste yo culpable. Esperaba algo. Claro. Y ese es mi problema, esperar algo de alguien cuando mi satisfacción es dar, más no recibir algo. Entonces desde ahí aprendí, porque yo creo que el arrepentimiento tiene que traer algo, sino para qué arrepentirte. Entonces vas a aprender algo, vas a adquirir algo para bien. Y eso es lo que yo obtuve. Voy a dar sin recibir. ¿Y ahora lo sigues haciendo? ¿Sigues ayudando? Sí, me cuesta porque es algo, un hábito que uno tiene conscientemente en los esquemas mentales, que de ahí se derivan valores, bueno, más bien que provienen de los valores, de las creencias, de la moralidad, todo esto que adoptamos de la sociedad, familia, alguna creencia religiosa. Entonces todo esto lleva a pensamientos negativos. Pero tú lo dependencia a ello. Tú lo haces porque te causa placer, ahora el ayudar por a ello. ¿no? Esa culpa le daba a Susanita, la de Mafalda. ¿Qué? Esa misma culpa de dar, porque hay un chiste, sí, donde ella comparte un dulce con Mafalda, Susanita se lo come rápido y Mafalda lo está disfrute, disfrute, y ella se le cae bien y dice, maldita sea mi generosidad. ¿No? Qué divino, qué divino. Oye, bueno, pues vamos para allá con ustedes, que tenemos muchos comentarios que hacer. A ver, por ahí estaban, y si vieran las cosas que dicen durante los cortes, que ahí los tengo que decir, no, al aire. A ver, Silvia, Enrique, a ver. Bueno, es que el concepto del Dios cristiano que se tiene, porque nos decía Enrique, que Él es el que juzga. Sí, el que castiga. No Satán, como decía Juan Carlos. Sin embargo, esta construcción del Dios bueno y del Dios malo es tardía. Ajá. En la antigüedad existía solo la divinidad que daba beneficios o maleficios, como mamá tierra, Pachamama, que da maíz o da un terremoto. Ajá. Y entonces hay textos bíblicos donde los espíritus malignos también salían de Dios. Hay un texto en el primer libro de Samuel donde el rey Saúl está juzgando a David y dice, y un espíritu malo venido de Dios se poseyó de Saúl. Y uno diría, ¿cómo un espíritu malo venido de Dios? Es el diablo. León Dufour, un teólogo jesuita, tiene un libro que se llama Diccionario de Teología Bíblica. Si ustedes buscan ahí diablo, viene la historia del diablo, cómo se fue construyendo el diablo.
Y el diablo es una construcción ya cuando los hebreos están mezclados con la religión griega, que creía en muchos espíritus, muchas divinidades, y había un dios del mal, y entonces pues Yahvé no podía ser el dios del mal, y entonces él era el dios del bien, y poco a poco se fue pimponeando lo malo a un dios del mal. Que se reparten las fuerzas del universo, ¿no? Sí, pero que además existe el mal, según José Saramago, en su libro El Evangelio según Jesucristo, pone a debatir a Dios y al diablo. Sí. Y Jesús está en medio. Y entonces el diablo solo existe porque Dios no lo perdona. Y entonces ahí hay un debate muy interesante de la contradicción a la que ha llegado la teología de poner a un Dios castigador, verdugo, cuando los grandes iluminados han hablado de este ser amoroso que perdona y que la cadena de venganzas y de violencia la devuelve en una cadena de perdones. Bueno, de hecho, déjame decir algo que me parece muy interesante. Si analizas el porqué de Jesús, te enteras que el sacrificio y la pasión de Jesucristo se dieron solamente porque Dios no pudo perdonar. El perdonar así de perdono. No. Para podernos perdonar tuvo que hacer todo este asunto de hacerse hombre y sufrir y sangre y muerte. Pero Dios no pudo perdonar, así de nomás de te perdono y ya, no pudo. Pero yo creo que, bueno, la visión que yo he ido conociendo por este otro lado es que lo que Jesús hizo fue venir a afirmar, digamos, afirmarse frente al sistema establecido y a no dejarse enganchar por nada. Esto que estamos comentando en el corte, de cómo con la prostituta le dice, ¿quién te acusa? Que estaba ahorita narrando Juan Carlos, ¿quién te acusa? No, pues nadie, yo tampoco te acuso, no te acuses tú. Claro. A ti misma, Tiene que ver es mucho precioso con toda o sea, dense cuenta de por dónde va la onda, si así lo puedo decir. Sí. Y ahora el sacrificio en muchas visiones tiene que ver con salir de este mundo de lo útil y enfrentar mis propias decisiones y tomar toda la energía que reparto en un sistema que toma de mí en función de esta conciencia moral, y yo recupero y establezco mi propia moral, mi propio valor, pero basado en no entregarme a nadie. Sí. Ahora, yo les sugiero algo. Y ahorita ya. Sí, no, ya empezamos vamos a alejarnos un poco de la parte religiosa, que creo que ya nos queda claro que todo eso es lo que permea en nosotros para que seamos vengativos, culpígenos, castigadores, lo bueno, yo lo ligo con esto que dicen de no ser, porque lo que están ahí pidiéndose es ser buenas de alguna manera y no fueron buenas de alguna manera. Exacto. Una gastando de más y otra que no te acabé de entender muy bien. No, dando esperando a cambio. Dando esperando a cambio. Sí, dando esperando a cambio lo que ustedes, pero es una visión de tengo que ser buena. Claro. Y en el momento que yo pienso que no fui buena, sí, en vez de decir, chin, gasté de más, ¿por qué siempre me meto en la misma trampa? Tengo que ver cómo me organizo mejor y ya, pero ¿por qué me tengo que tachar de entrada como mala y vivir ese proceso de culpa, ¿no? Claro. O ver por qué tengo esta necesidad de dar y dar y dar, ¿qué estoy esperando de regreso? Pues lo que estás esperando de regreso es lo que hay que ver qué es. Y comúnmente uno espera gratitud y que algo de afuera me llene algo que no tengo bien acomodado. Aceptación. Y entonces eso es lo que hay que Pero una cosa investigar. rápida, socialmente pensamos que esperar algo a cambio debe hacernos sentir culpa, cuando en realidad mayormente actuamos esperando siempre algo a cambio. Incluso si yo amo a mi pareja, yo espero que mi pareja me ame de vuelta. Exacto, pero somos, pero somos, si te aman porque lo importante somos muy juzgados por el que estoy esperando algo a cambio, y eso nos genera un montón de culpa que es totalmente que no viene al caso. El problema también es estar esperando sin haber negociado nada. Y entonces, ¿por qué no hablamos de lo que esperamos? Y habrá otras cosas que efectivamente no tenemos por qué esperar. Si yo te doy un beso, no me tienes que dar a fuerza un beso, pero hay otras cosas en la relación que sí negociamos. Pero si yo doy un beso, yo espero que me lo devuelvan. Claro. ¿Quién sabe? A veces no. A veces yo llego y le doy un beso a mi nieto y me voy corriendo porque voy a hacer otra cosa y nomás no espero nada. Sí, o sea, va a depender mucho del acto en sí mismo. Es que establecemos luego reglas de que si esto es así, siempre tiene que vivirse así. Oye, y no a ver, necesariamente. yo quisiera saber, te digo, ya aterrizado en la vida cotidiana y mundana de todos nosotros, ¿cómo sería vivir sin culpa? Y digo, fíjate, aquí me estoy confesando.
¿Cómo es vivir sin culpa? Porque no Mira, sé. no lo sé, porque yo te decía al principio que yo he experimentado a través de la vida y de la chamba que he hecho, bajarle mucho a mi demanda y a mi deber ser. Entonces eso a mí me ha amortiguado mucho la culpa. No quiere decir que no sienta un sentimiento de duda, un poco de angustia o de ante un llamado de decir, hijo, frente a esto, ¿qué estoy poniendo en O a juego? veces de arrepentimiento para corregir algo. Ajá. ¿Sabes qué? Yo el arrepentimiento todavía lo estoy dilucidando como muchas otras cosas, porque sí creo, yo estoy de acuerdo en que hay que aceptar lo que hemos vivido. Los errores. Pero volverlos a etiquetar de errores y de fallas, a mí me parece muy peligroso. Porque finalmente fueron actos que sí pudieron causar daño y lo que tú quieras, pero ventanearon algo. Siempre ventanearon algo. Y eso, si uno lo toma para aumentar la conciencia personal, no es un error. Entonces, ¿cómo lo puedes decir que fue un error o no? Yo ahí por eso, esto de declararme imperfecto, tampoco me acaba de gustar. Yo más bien declaro que no sé todo de la vida ni de mí. Y que entonces le baje 3 rayitas a esta sensación de yo lo sé todo porque soy perfecto. De omnipotencia. ¿no? De omnipotencia, de toda esta negación y de toda esta afirmación de un personaje que nos hemos todos demandado ser en algún sentido. Y creado estas ciertas obligaciones como, por ejemplo, si yo soy talentoso para algo, tengo la obligación de desarrollar al máximo este talento y de dárselo o compartirlo con la sociedad. Si mis manos son las de un cirujano extraordinario, entonces debo de... ¿Por qué cargo ese talento de deber ser y de culpas y de demandas de perfección? Eso es lo que sería lo dañino, porque debo de ser el cirujano más perfecto y talentoso. A ver, espérame, no. Voy a actuar con lo que sé de la vida, lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y desde allí es donde no me juzgo, es desde allí donde ni siquiera me acuso, ni siquiera inicio el proceso de acusarme, sentenciarme, juzgarme, castigarme y culparme, ¿no? Ni siquiera, mira, en lo que yo llamo errores y fallas, sí, efectivamente no tienen que ver con mi esencia, tienen que ver con lo que he ido aprendiendo en la vida, pero también a mí me parece que si llegamos al extremo de nunca sentir que me arrepiento o que fallé en algo, se puede caer en el nunca querer corregir lo que yo hago. Ahí está a lo que yo iba, o sea, cómo es vivir sin culpa, porque imagínate que todos hiciéramos lo que quisiéramos, dijéramos los que... Yo no estoy segura que sea natural, pero sí creo que lo que va dándose es que si va creciendo tu conciencia, este reverbereo de culpa, al avisarte, ya no te detienes en estarte azotando y en estarte exigiendo y en estarte madreando, sino más bien es decir, ya sé que no lo sé todo y ya sé que vengo a conocerme y a conocer qué es el bien y el mal para mí incluso. Entonces me doy cuenta lo que me enseñó esto. Por ahí había una llamada de la señora que se sentía culpable de si tenía un amante o no. Cada vez que transgredimos un límite de los que nos hemos puesto, sentimos culpa. Sea incluso hablar en público. Yo me puse ese límite por decir o alguien y hablo en público y me siento culpable porque no lo hice lo suficientemente bien, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa transgresión también me lleva a la posibilidad de conocer más lo que llevo dentro, porque la confrontación con esa transgresión, si la aprovecho, me va a llevar muy lejos. Por eso, o sea, nadie recomienda ni tener amante ni no, pero hay personas que cuando aprovechan el viaje teniendo amante, liberan una gran cantidad de cosas. A veces se dan cuenta que el matrimonio que tiene uno se ha contado que es lindo y la verdad es que no. Y una experiencia como esta te abre ese conocimiento, te abre conciencia. Entonces, claro, ahí está involucrado esta sensación de ¿para dónde me dirijo? Claro. ¿Sí? Claro. Pero entonces este nudo de culpas se va transformando. Yo soñaría con un mundo de grandes conciencias. Exacto, en lugar de culpa. Donde la culpa ya no se requiera, ¿sí? Porque ya aprendimos a ver las cosas más allá y entonces tenemos conciencia de nuestras acciones. Mientras llegamos, usemos la conciencia, la culpa. Cuando sentamos culpa. Usemos la culpa para irnos para adentro. Para irnos corrigiendo, y no nos peleemos con ella. No para castigarnos, no para autoflagelarnos. Sí. Había un ejemplo donde decías que yo tengo manos de cirujano, tengo que ser un gran cirujano. Eso incluso puede llegar a causarle una tirria hacia la cirugía. Claro. Porque yo estoy, una de dos, igual
tienes unas manos muy buenas de Y de hecho cirujano, así pero tú quieres sucede. ser panadero. Claro. Pero estás siendo cirujano porque es el deber ser y vas a acabar odiando la cirugía. Y aún si quieres ser cirujano, pero tienes que ser el mejor del mundo y no eres el mejor del mundo, cada cirugía, en lugar de estar disfrutando lo que haces, vas a estar con el tengo que ser el mejor. Claro. Y entonces le vas a agarrar tirria porque cada cirugía, en lugar de representar lo que me va a dar placer, te va a representar aquello que tengo que hacer perfecto, no para sentir placer, para no sentirme culpable. Y entonces vives una vida en donde no la vives para gozarla, sino la vives nomás para estar tranquilo y no sentir culpa. Y entonces es un montón, te endeudas un montón de veces contigo mismo, no para ser feliz, nomás para estar plano. Para ser cumplir felices a los demás. No, y además exacto. quien frenó todos sus deseos para no sentirse culpable y se quedó sí. atrapadísimo. Sí, no vives. No Vamos, vives. vamos rapidísimo a Claro. un testimonio que tenemos muy interesante. Es un testimonio anónimo y agradezco muchísimo que nos quieras compartir tu experiencia. Gracias. Creo que tú te has sentido culpable en bastantes áreas de tu vida. Platícamelas. Sí, bueno, yo me he sentido culpable en muchas situaciones de la vida, pero más les quiero compartir esta que fue muy, muy dolorosa para mí. El sentir tanto coraje con mi esposo, pues yo sentía placer al decirle a él muchas cosas, pero algo de lo que le evité mucho tiempo fue de que fuera a ver a su mamá. Y no vas a ir a ver a tu mamá. Y le decía, dame dinero, porque voy a comprarme esto, voy a comprarme el otro. ¿Sabes qué? Mi mamá necesita, estuvo en el hospital medio año y yo nunca lo dejé. Eran raras las veces él se tenía que ir a escondidas de mí. Yo sentía mucho placer al desquitarme con él y decirle, no vas y me vas a dar dinero. Cuando pasa que le tenía que comprar un aparato porque era de aquí de esto, no sé cómo se llama, no lo dejé. Entonces eso me produjo después una culpa, pero fatal, o sea, de verdad yo ya no dormía, ya sentía una presión en mi pecho, no comía, ay no, algo muy feo que me generaba mucha culpa. Tuve que entrar a Neuróticos Anónimos. ¿Tu suegra murió? Sí, no murió. hubo forma de reparar, digamos, No. el daño. No, y después cuando yo lo veía dormido, de verdad que sentía una culpa tan tremenda y era no poder dormir y despertarlo y él se volteaba y me decía no. Entonces cuando yo veía que él se volteaba, yo más le decía, pues fue por tu culpa. O sea, pero eso era y después empezar a sentir más placer y decir, fue por tu culpa, a mí no me digas. Entonces cuando yo entro a Neuróticos Anónimos, es cuando yo me doy cuenta de lo mal que yo estaba, empezar a trabajar todo eso. Otra cosa que también me produjo mucha culpa, cuando mi padre le iban a quitar sus dedos de sus pies y me invitaron a un convivio. Preferí irme al convivio y cuando ya regreso, es que le vamos a entregar parte de su cuerpo y empezar a sentirme otra vez culpable. O sea, fueron una de tantas culpabilidades que yo sentía. ¿Tú que te no sentías, sentías placer de alguna manera de hacerle daño a las personas que estaban a tu alrededor, Sí. por lo que te estoy escuchando, Sí, sí? sí. Bueno, Mucho placer. Ajá, Silvia. Me parece interesantísimo tu ejemplo. Y yo me preguntaría si tu esposo no se sintió culpable por obedecerte. Porque Claro, ahí fue lo que es no como que pensé. tú cargaste además con toda la responsabilidad, pero él te pudo haber desobedecido y porque no lo hizo, seguramente él se sintió culpable de eso. Yo como veo esta parte, la tuya, es que traías mucho resentimiento y muchas veces la venganza nos genera placer. Y ahí nos quedamos como en el viaje. El resentimiento también es otra emoción donde resentimos cosas, pero podemos actuar reactivamente tratando de madrear lo que está enfrente o a nosotros, o poder ver qué me está diciendo, técnica y simbólicamente. O puedo también ver qué me está diciendo el resentimiento, qué quiero controlar, por qué necesito controlar a mi esposo, qué me importa a mí, qué pase con él y su madre finalmente y que él vaya y la vea. Y esa sí era tu paquete. Pero una manera de ayudarte es que también veas por qué él tiene la necesidad de haber sido obediente. Y ese es el paquete de él. ¿Sí? Vamos a una pausa rápidamente. Muy buena respuesta, la verdad. Nos deja pensando. Te agradezco tu testimonio. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Tenemos muchas llamadas también. No se vayan. Bueno, la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza hablaremos sobre un tema que seguramente les va a interesar mucho, porque es las deudas me agobian. Hace unos momentos Laura nos compartía su testimonio acerca de precisamente pues el placer que se siente al comprar, pero una vez que las deudas te agobian, entonces desde luego pues vienen momentos
amargos, por decirlo menos, muchos aciagos, evidentemente, y hay que resolver esa situación. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, del comprar? Porque vamos a comprar y, bueno, es una felicidad maravillosa. Sí, me cuentan eso. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando justo de eso, pero además, sobre todo también, ¿qué hacer cuando ya estás hasta acá de cuentas, hasta acá de deudas? ¿Cómo puedes salir adelante? ¿Cómo puedes reorganizarte, organizar tu vida, organizar tus finanzas? Porque sin duda, pues si tienes mal las finanzas no puedes estar contento, tranquilo por la vida. Entonces, es un punto que aunque parezca un poco ajeno, material, no emocional, tiene mucho que ver con lo emocional. Entonces, la próxima semana los invitamos a que vengan al estudio con nosotros y a que juntos encontremos estas soluciones que nos hagan ordenar nuestras finanzas, ordenar la vida para poder estar felices y en paz. Y además, ¿cuánto de ese endeudamiento no es también endeudamiento emocional? Así es. ¿Cuánto de lo emocional entonces en realidad está allí depositado por esperanzas de alguna solución? Bueno, 53 41 44 35 el teléfono para que marquen a partir de este momento y aparten su lugar, y nos vemos el miércoles de la próxima semana aquí a las 9:30 en punto. Resumen y regresamos. Porque solo es pecado lo que es contra tu conciencia. Y es gozosísimo estar en la vida. Estamos solamente como viendo el placer como algo sexual. Cuando Freud hablaba de placer sexual, hablaba del sexo de manera muy amplia. El sexo no como genitalidad, sino el sexo como sensación personal, tanto física como mental. Placer es darme tiempo a mí y lo que yo necesito hoy. Y a veces lo sexual es lo que necesito, por eso lo asociamos tanto. El ser humano que cancela el placer, que ya no desea nada, se mete en un problemón. El problema es estar deseando siempre satisfacer tu deseo en función de un tercero o de algo externo. Si yo te prohíbo a ti ser todo lo que tú deseas ser y además te hago rehén de una moral que yo pongo, pues ya tuve poder sobre ti. Los valores son aquellas actitudes que para mí valen en mi vida. ¿Cuándo me va a dar culpa? Cuando yo me salgo de vivir de esos valores que ya heredé. Los valores son límites. Yo ya acepté mi código de valores. A partir de eso, no acusarme. No basta pedir perdón a alguien si le hiciste daño. Pregúntale qué necesita de ti para que ya quedemos tablas. No. Si alguien quiere que te arrastres, no te está perdonando, se está vengando. En todo aquello que vale la pena detener, incluso en el placer, hay un punto de dolor o de tedio que ha de ser sobrevivido para que el placer pueda revivir y resistir. Gilbert Keith Chesterton, escritor británico. Hay un remedio para las culpas: reconocerlas. Franz Grillparzer, dramaturgo austriaco. Hay una palabra que hasta ahorita creo que no la hemos mencionado lo suficiente, por ahí salió hace rato, que tiene que ver con cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Hacerte responsable de aquella cosa que hiciste o que no hiciste o que omitiste o que pensaste, y hacerte responsable de ello y entonces actuar en consecuencia, que es lo que hemos venido diciendo a lo largo de este programa. Vamos a escuchar otro testimonio también. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame. Bueno, buenos días. Bueno, en mi caso personal, reconozco que la culpa es tan vieja como la raza humana. Ajá. ¿Sí? Esa culpa, yo siendo una persona muy irónica, fui una madre golpeadora, ¿sí? Esos golpes que yo le llegué a dar a mis hijos, y cuando yo los veía dormidos, pues yo me hincaba ante ellos a pedirles perdón. ¿Sí? Me causaba mucha culpa, y esa culpa me llevaba a flagelarme. Esta mano pegó, pues esta mano me la golpeaba sobre la pared, ¿sí? Otra de las cosas que fui igualmente una esposa muy manipuladora, ¿sí? Me causaba placer, bueno, primero me agredía a mi esposo o viceversa, y me causaba placer agredirlo. Con la boca era, yo creo que peor que si diera un golpe. Entonces, eso me causaba mucho odio contra él, y muchas veces le deseaba hasta que se muriera. Ojalá y salgas y te pase algo, ¿no?
eso me causaba placer, pero cuando se bajaba esa emoción, venía la culpa, venía esa culpa tremenda, que muchas veces decía, no, es que no lo dije en serio, que no le vaya a pasar nada, ¿sí? Otra de las situaciones, que son muchas, pero pues breve, ¿verdad? Que no cabe duda que desde que es uno niño, en mi caso personal, vine padeciendo de muchas culpas. No hagas esto porque Dios te castiga. Nos peleamos tu papá y yo por tu culpa. O sea, culpas por donde quiera. Entonces esas culpas las vengo arrastrando desde mi infancia. Esas culpas, cuando soy ya una persona adulta, empiezan a salir más, ¿sí? Empiezo a darme cuenta que mis defectos de carácter, como la ira, como la angustia, la ansiedad, el odio, el resentimiento, me llevaron a todo eso. Entonces, desde muy pequeña, bueno, que es otro rollo, pero desde muy pequeña, me enseñé a masturbarme. Entonces, yo fui descubriendo el por qué me masturbaba, porque después de la culpa yo sentía igual o viceversa, ansiedad, miedo, ya no sentía las ganas de vivir, ¿sí? Pero yo quería sentir un placer. Muchas veces buscamos ese placer en el gusto, ¿verdad? En el gusto, en el olfato. ¿Y te sentías culpable también de masturbarte o no? Claro que sí, mucha culpabilidad. Y por ejemplo, hoy en día, ya que has podido ver todo esto, fíjate todo lo que has podido ver, ¿no? De todas estas culpas que has ido cargando a lo largo de tu vida. Hoy, ¿cómo las manejas? Hoy, ¿cómo te sientes? Hoy, ¿qué haces con esto? Hoy las manejo de esta manera, de que me acepto que soy una persona con muchos errores, que la riego. A lo mejor ya no tan constantemente porque me voy conociendo, sé en qué estoy mal, ¿sí? En que soy una persona que me gana el enojo, que me gana la ansiedad algunas veces, todavía no soy perfecta, pero cómo las manejo en detectarlas y corregirlas, y cómo las voy a corregir, ya no con un perdón, sino con un cambio de actitud. Muy importante, la verdad, y además te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros hoy. Bueno, Pero fíjate, ¿qué opinan de esto? Me llama mucho la atención cómo dices, mi ira era uno de los defectos de mi carácter. Y yo creo que ahí está esta parte donde hemos aprendido a leer tan mal lo que sentimos, que lo volvemos un defecto nuestro. Parte de la esencia. Y tú lo que estás expresando es que eres una mujer que desde niña, pues ya ahí ya dijiste una cosa que es para enojar a cualquiera, hasta una rabia espeluznante, y eso es muy saludable, porque de niño nos damos cuenta de muchas cosas y luego las tenemos que tapar, de que te hagan culpables de cosas que tú no tienes ninguna responsabilidad. Y entonces que te agarren muchas veces los papás o quien sea como de basurero. Me doy cuenta que eres una persona que creció con mucho enojo y lo que no supiste es cómo hacerle, porque estabas con condenas para ti, con corajes con el otro, a controlarlo, a madrearte a quien se te pusiera enfrente. Y es no entender qué enojada estoy. Y entonces me siento culpable por los sentimientos que albergo. Y eso es lo que aprendemos y ahí nos quedamos. Y luego tengo que ser bueno, cambiar de actitud, tener una terapia que me corrija. Pero dentro de esa terapia sería bueno, o sea, es buena cuando sí reconoces, vengo muy enojada. Y aunque amo a los míos, no pude refrenar ese enojo porque es algo que me ganó. Y no pude con eso. Y se acumula, además, y se recicla. Eckhart Tolle le llama el cuerpo del dolor. Sí. Y dice, y aquí aprovecho para los dos testimonios, hablan de este desquite. Me daba placer desquitarme. Claro. ¿no? La venganza. La venganza. Y ahí la pregunta es, ¿con quién te quieres vengar, desquitar de veras? Porque el esposo, los hijos, realmente ahí simplemente están siendo un fantasma de alguien de tu pasado que te lastimó y te llenó de daño y de... No, y vuelves a agarrar de basureros a los que ves débiles, y eso te vuelve a retroalimentar el odio a ti mismo, etc. Sí. Entonces, lo primero es reconocer que traigo un gran enojo y no es contra esta persona, sino es acumulado en mi pasado y que esta persona... tú dices, ya voy controlando más mi carácter porque me voy más conociendo más. De allí viene la palabra conciencia, con conocimiento. Conforme tú vas conociéndote más, vas dándote cuenta. Pero sí es importante que siempre que, para mí, es importante que si alguien causa daño y eso le genera un placer,
hay una venganza que no está reconociendo de un daño que recibió y que no está reconociendo, y que ese motor de esa ira no está en tu esencia, no está en tu carácter, sino que es una defensa todavía muy infantil, pero ya con las armas de una adulta. Ya no juega con sonajas, sino con pistolas. Sí. Y entonces ya puede hacer un daño que después le causa a sí misma más daño. Y se vuelve... Y aunque entendamos este siglo, tampoco estamos diciendo que es justificable, porque entonces yo puedo decir, no, pues es que a mí me fastidiaron en mi infancia y ahora... No Entonces, corrijo. Mi labor es, No al asumo. darme cuenta, corregir. Así es. Enrique. Y corregir en acto. Lo que la señora dijo es muy cierto. Romper ese ciclo. Decía Woody Allen, no digas las cosas, hazlas, porque cuando las haces se dicen 2 veces. Sí. Entonces yo decirte, oye, discúlpame por lo que hice, prometo ya no volverlo a hacer, pero lo vuelvo a hacer 3 días después, lo vuelvo a hacer 4 días después. No, tengo que estar haciendo. Es como cuando vas a la confesión que te dicen que necesitas propósito de enmienda, no volverlo a hacer. Porque si yo repito el acto todo el tiempo, de nada sirve que yo te diga, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, porque la disculpa no viene en pro de no volverlo a hacer, viene en pro de quitarte el momento incómodo de culpa. Yo le pido a Juan Carlos una disculpa, no para curar un poco este asunto, tanto mío como de él, sino para que él me disculpe y yo me pueda sentir más tranquilo. 3 días después lo vuelvo a hacer porque no estoy arreglando nada estoy parchando. Sí. Y fíjate, la responsabilidad, me gusta un significado que me mostraron del hebreo, que tiene que ver con responderme a mí mismo, que eso es como la raíz de la responsabilidad. La habilidad de responder. Y esta habilidad de responderme a mí, yo necesito descifrarme y dejar de poner afuera eso que no quiero ver hacia adentro en mí, ¿no? Así es. Y bueno, por ejemplo, para quienes tienen hijos chicos, digo, nadie duda de que nuestra educación en la mayoría es sumamente culpígena. Cómetelo todo porque hay niños que se están muriendo de hambre. Agradece que tienes trabajo porque hay gente que ni trabajo tiene. Y así, con todas estas frases, estas maneras y estos mensajes, nos comunicamos en la vida unos con otros culpa. Y somos chantajistas y somos controladores y lo hacemos a través de la culpa. Entonces, vamos a ver ahorita qué nos dicen las llamadas, pero sí me gustaría que a manera también de cierre nos pudieran decir qué podemos hacer para no tratarnos unos a otros con esta culpa como castigo a si tú no haces y no eres y no dices todo lo que yo espero que hagas, digas y pienses, entonces te culpo a ti de mi desgracia o de cómo me va mal, ¿no? Fíjate, me llama mucho la atención este comentario de Gabriela Hernández. Dice, bueno, en este momento siento culpa por estarlos viendo echadota en la cama esperando que pase el huracán Marty. Besos desde Ixtapa. Bueno, ¡ay, qué rico! Pero sí, pues saludos desde luego. Exacto. Bueno, nos han llamado de varios estados de la República y ciudades, así que saludos a todo el mundo con mucho gusto. Pero me hace reflexionar en algo. Alguien también planteaba el asunto de la ausencia de culpa. Y cuando se viene un desastre natural, hace pocos días recordábamos el terremoto de la Ciudad de México hace 30 años, ¿no? Y en realidad yo diría que por parte de la mayoría de la población hay un sentimiento de solidaridad y una acción así. Una gran conciencia. Una gran conciencia. Sin embargo, hay personas que en realidad no sienten ni esta necesidad de ayudar o de solidarizarse y no sienten tampoco culpa en ello. ¿Cómo podríamos también distinguir estos dos casos donde aparentemente estaríamos obligados, y otra vez habla de un deber ser, a prestarle... responder. Así es. A responder. La indolencia cuando también tal vez viene no de te un nace, daño. ¿no? Cuando yo soy incapaz de dolerme del dolor ajeno, también quiere decir que huyo de mi propio dolor. Cuando dicen, no llores, porque me vas a hacer llorar, ¿no? Bueno, pues lloremos juntos. Entonces, creo que cuando hay alguien que no se solidariza, no está tampoco terminando de amarse a sí mismo. Yo creo que la dinámica sana del amor es, primero me amo a mí, luego te amo a mí. A ti. A ti. Luego, primero me amo a mí, luego te amo a ti. Si se queda solo en mí, se estanca. Si se queda solo en ti, me vacío. La dinámica sana tiene que fluir. ¿Cuándo tengo la oportunidad de que esto fluya? Cuando veo que alguien necesita algo, por poquito que yo tenga, que yo tengo y que sí puedo aportar. En el momento en que yo brindo esa solidaridad, también es un acto de amor a mí mismo. En el fondo,
un día estoy esperando esa reciprocidad de si yo estoy tumbado en el camino por algo, ¿no? Una golpiza, un accidente, que alguien haga este acto de solidaridad. A lo mejor no esta persona, pero yo creo que esa dinámica es la más sana, y cuando alguien no tiene la capacidad de dolerse, de simpatizar, de empatizar con el dolor ajeno, también creo que está escapando del propio. Así es. Se acaba lo humano de tu vida, decía también Sabater, ¿no? Que cuando tú no tienes esta ética en tu vida, cuando no eres capaz de ponerte en los zapatos del otro, lo que estás acabando en tu vida es lo humano de tu vida. Decía también que cuando ya no tienes la capacidad de indignarte, ya no tienes la capacidad de admirarte. Estás perdiendo tu sensibilidad. Así es. Y yo creo que esto que preguntabas hace un momento, a mí me parece que tenemos que replantear concepciones muy erróneas que traemos y que nos llevan a desvirtuar toda esta experiencia de la vida y a llenarnos de culpa. Y una de ellas, que tiene que ver con esto que decías de cómo educamos a los niños, es darnos cuenta que nuestro cuerpo es una enorme sabiduría, singular de mí, y que el asunto es confiar en la sabiduría de ese cuerpo. Entonces, si yo le quiero meter jamón y él se quiere meter pan, bueno, hay algo de sabiduría en eso. Habrá ciertos parámetros de alimentación, por ejemplo, pero empezar por ahí. ¿Cómo concebimos el cuerpo? Hacerme caso a mí mismo. Una frase última, Enrique. No todas vamos a tener culpas que no sabemos de dónde surgen, que son culpas que están más allá de nuestra conciencia, y creo que buscar ayuda, los tres somos profesionales en eso y hay muchos más allá afuera, hay que buscar ayuda profesional, si solos no podemos, se vale y se vale bien. Y el deseo. Y aprender a que vamos a vivir con la culpa toda la vida, aprendiendo a corregir, se nos va. Hacernos responsables. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Yo soy Marisa Escribano, a nombre de Oscar Virués también, les agradecemos su presencia. Gracias.